En los sitios donde el contenido puede llegar a ser relevante para el usuario, es altamente probable que el mismo quiera imprimir lo que está viendo en la pantalla. Pero al mismo tiempo, es probable que esa maqueta que pensamos originalmente no se vea bien en la hoja impresa. Por citar un ejemplo, nosotros tenemos la web de Extraterrestres entre Nosotros. Le voy a decir que quiero imprimirla por medio del control P. Y vamos a ver que cuando se cargue la visión de impresión, lo que estamos mandando al navegador es el logo con la botonera, el icono del ovni que sube y baja, el slider de imágenes que no aporta nada porque no puedo cambiar de imagen, y si sigo descendiendo tengo las columnas de los avistamientos, de vuelta el ovni. Todo esto en realidad en la impresora no queda bien, por lo cual en estos casos en los que la web puede llegar a ser interesante para el usuario y puede querer imprimir el contenido, vamos a tener que crear una hoja de estilos estrictamente pensado para la impresora. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a venir aquí y voy a guardar como adentro de la carpeta CSS un archivo llamado imprimir.css. Y este archivo imprimir.css lo voy a cargar en nuestra página web, porque en definitiva no deja de ser una hoja de estilo lo que voy a cargar. Entonces tengo un link cuyo href viene de la carpeta CSS y va a ir a buscar imprimir.css. Va a tener también un rel en carácter de qué viene esto, y como estamos trabajando con una hoja de estilos, en definitiva sigue siendo un rel de tipo stylesheet. Sigo trayendo una hoja de estilos que tiene este href, pero lo que tiene como nuevo es un atributo llamado media. El atributo media permite indicar para qué dispositivo es este recurso en particular que estamos cargando. En este caso, para la impresora. Cualquier dispositivo que se autentifique como impresora va a utilizar esta hoja de estilos. Entonces, viene en carácter de stylesheet y su media, su dispositivo, va a ser la impresora. Voy al CSS, le voy a decir que cambie algo para poder verlo, o sea que supongamos que busco este H1 que en nuestra web es de color verde y le voy a decir que se vea rojo, por poner algún ejemplo. Entonces voy a buscar su menú, le voy a decir que su color de texto va a ser rojo, y cuando vamos a la web y actualizamos podemos ver que en el navegador sigue siendo verde, pero cuando pido que esto se imprima, el color que muestra el encabezado es rojo. Entonces ya sabemos que tenemos la hoja de estilos preparada para imprimir. Veamos cuáles son las reglas que tenemos que seguir para hacer una hoja de estilos que esté pensada para la impresión. La técnica ya está, ya cargamos el CSS de impresión. Bueno, veamos qué tenemos que modificar entre la versión de escritorio y la versión imprimible para que quede bien. Primero y fundamental, en pantalla 16 píxeles de texto es correcto, de hecho es el valor por defecto de los navegadores. A la hora de trabajar con la impresora, ya no estamos trabajando con píxeles, sino que estamos trabajando con puntos. 12 puntos de texto es un tamaño correcto y apropiado. Y las tipografías, en lo posible, que no sean tipografías con terminaciones, que no sean tipografías caligráficas, que sean tipografías de tipo sans serif. Arial, Verdana, Tahoma, para lo que tiene que ver con el grueso del texto, lo que el usuario va a leer. O sea, todo el contenido, lo que tenemos aquí, tendría que ser alguna de estas tipografías. En el caso de las etiquetas que tienen atributos escondidos, como los vínculos, los acrónimos y las abreviaturas, tenemos que mostrar los atributos escondidos para el papel, ¿sí? Por ejemplo, el href del vínculo o el title de los acrónimos y las abreviaturas. Eso, por ejemplo, a ver, vamos a venir a la web. Cuando el usuario imprima esta página, en algún momento dice, para ver la entrevista completa, acceda a este enlace. Imprimir esto no le aporta nada al usuario porque no sabe que por detrás de esto hay una URL y tampoco puede hacerle clic a un papel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a nuestro CSS de impresión que busque cualquier vínculo que tenga declarado un atributo href. Todos los vínculos tienen el href definido. Lo que le vamos a decir a ese href que lo queremos mostrar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a aprovechar dos cosas distintas. Por un lado, la propiedad content de CSS que permite generar contenido. Ese contenido lo vamos a crear después de que haya terminado la etiqueta, y vamos a usar la función attr que nos permite pedir cualquier atributo del elemento al cual estamos aplicando CSS. En este caso le vamos a pedir el atributo href del vínculo o el atributo title de las abreviaturas. Voy a venir aquí y le voy a decir que a cualquier vínculo que tenga un href
le vamos a trabajar con el after, con lo que pasa después de la etiqueta. Y en el after lo que vamos a generar es content. Por ahora simplemente voy a poner contenido. Esto pasa después. Voy a ir a la web, actualizo, y cuando quiera imprimir esto, cada vínculo va a tener como mensaje que esto pasa después, pongamos un poco de zoom aquí. Todos los vínculos dicen esto pasa después. Bueno, por ahí habría que determinar cuáles sí y cuáles no. Todos los que están adentro de los párrafos sí me interesan, los que están por fuera probablemente no porque son botoneras. O sea que este en particular sí me interesa. Le voy a decir que busque todos los vínculos que están adentro de un párrafo. Entonces el párrafo tiene un vínculo con un href. Lo que vamos a hacer, en vez de levantar el contenido, esto pasa después, va a levantar el attr de ese href. Entonces le voy a solicitar el atributo href de ese vínculo y le voy a mostrar justo después de que termine la etiqueta. Vengo al navegador, actualizo, y cuando quiero imprimir no va a suceder ni en la botonera ni tampoco va a suceder en el slider porque no está dentro de un párrafo, pero cualquier vínculo que esté adentro del párrafo va a tener, para ver la entrevista completa, acceda a este enlace y dice la URL del enlace. Bueno, a favor de este content, trabaja como un contenido independiente de la etiqueta, o sea que lo podemos formatear de la manera que queramos. Por ejemplo, le podríamos dar un color distinto, le podríamos dar un display distinto, por ejemplo, un inline block, y le podríamos dar un margen para que se separe con respecto a lo que pasa antes. O sea que le voy a dar un margen a la derecha de, supongamos, 10 píxeles. Entonces, vengo aquí, actualizo, y cuando vuelvo a hacer la impresión, podemos ver que ese vínculo en particular va a tener ahora un color distinto, va a tener, si queremos, la tipografía distinta, y no era el margen a la derecha, perdón, era el margen a la izquierda, lo que pasa antes. Guardo este margen left, vuelvo a actualizar, y cuando pedimos el CSS de impresión, tendría que estar separado sutilmente de el vínculo en sí. Entonces tenemos el vínculo y el contenido que lo acompaña. Si por algún motivo queremos acompañar el atributo con algo más, por ejemplo, adentro del párrafo voy a buscar cualquier abreviatura que tenga un title definido, todas deberían tenerlo, y también en el after vamos a generar content. El contenido que vamos a generar va a ser el atributo title, tal como hicimos con el vínculo, y vamos a respetar lo mismo, display inline block y el margen a la izquierda, y cuanto mucho le cambiamos el color para poder visualizarlo, por ejemplo rojo, así encontramos cualquier abreviatura de manera simple y rápida. Vuelvo al navegador, actualizo, quiero imprimir, y en algún lugar de todo esto debería aparecer alguna abreviatura con color rojo. Ahora, en este caso, si queremos, podríamos hacer que este title estuviese entre paréntesis. Para eso tengo que crear una cadena de texto que tenga el paréntesis que abre, supongamos con un espacio o un espacio antes mejor, y el paréntesis que cierra con un espacio después. Puntualmente CSS no utiliza ningún símbolo para unir cadenas de texto con valores de tipo attr. Sencillamente, si tengo una cadena de texto, un atributo y otra cadena de texto, asume que tiene que unir todo, que lo tiene que concatenar en un único mensaje. Entonces, cuando imprimo una vez más, puedo ver, al hacerle zoom a la hoja, que esos atributos están entre paréntesis, porque eso es lo que le dijimos que tiene que realizar. Entonces podemos capturar cualquier atributo de estos que son en realidad interactivos y mostrárselo al usuario para que sepa lo que significa cada uno de estos elementos. ¿Qué otras reglas deberíamos respetar? A nivel interfaz se recomienda eliminar todo lo que sea navegación. La botonera impresa no aporta nada, y todo lo que sea contenido innecesario, todo lo que hayamos definido como aside, seguro no debería sobrevivir. Lo mismo que los sliders o las animaciones en jQuery o los videos, todo eso que en realidad en papel no aporta nada más que perder tinta, habría que eliminarlo. Entonces, todos los aside, si es que hubiese alguno, van a tener para la hoja de estilos de impresión un display none. Lo mismo va a suceder en realidad con el nav, con la barra de navegación. Voy a guardar, vengo a la web y actualizo, y cuando quiera imprimir voy a ver que la barra de navegación que tenía la botonera
va a desaparecer, y lo mismo que cualquier elemento que haya sido de tipo aside. Este icono del ovni también debería desaparecer, y también el slider. O sea que voy a buscar, me voy a fijar cómo lo tenemos identificado. Voy a buscar el slider que habíamos, bueno, este ovni volando que tiene el ID ovni volando tampoco va a quedar, o sea que va a ser también parte de los elementos que vamos a esconder. Y el slider que tiene el ID slider también lo voy a eliminar. Y la botonera del slider la tenemos por fuera, no tiene nada que la identifique, o sea que le vamos a dar un ID slider botonera. También lo vamos a eliminar porque no aporta nada a la hora de imprimir más que perder tinta. Guardamos, volvemos al navegador y actualizamos. La web es funcional como corresponde, pero cuando quiero imprimir, eliminamos todos los recursos que no aportan absolutamente nada, de forma tal de que le economicemos también la tinta al usuario que nos está visitando. ¿Qué más deberíamos tener presente? Expandir todos los anchos al 100% si es que hemos achicado algo para hacer columnas más angostas, y si expandimos el ancho al 100% y no lo hemos usado todavía, hacer que el texto tenga columnas. 2 o 3 columnas de texto por medio del column count, por ejemplo, que esta información se vea en 2 columnas. Lo voy a hacer con los párrafos. Cualquier párrafo va a tener un column count de 2 columnas. Guardo, vengo al navegador y actualizo, y cuando quiero imprimir, los párrafos se van a ver con los textos encolumnados, de forma tal de que el usuario no tenga que extenderse tanto a la hora de leer esto, ¿sí? Columnas angostas de texto siempre quedan bien. Es discutible si esta imagen debería estar o no debería estar, y de estar es discutible si tendría que estar flotado. Lo mismo que estos casos de avistamientos, si ponemos uno al lado del otro o uno abajo del otro. Eso ya corre por el diseño de la interfaz. Y por último, en el caso de los colores, siempre tener presente la tinta. Fondo blanco y letra negra. Si quieren algún color pueden utilizarlo, pero tengan presente el escenario donde una persona podría tener una impresora que no sea color. O sea que si vamos a elegir colores que contrasten de manera correcta en color y en escala de grises. Pero este recurso del CSS de impresión, que no es otra cosa más que un link que está identificado por medio del atributo media para la impresora, es uno de los recursos más importantes en las páginas que tienen contenido relevante para el usuario.